Dios los bendiga. Espero que en estos días que ustedes estén escuchando estas predicaciones o estos mensajes, entendamos una gran cosa, entendamos una gran enseñanza acerca de lo que es Cristo Jesús, de lo que es Dios, no una religión, aparte de una religión. Hay tantos debates acerca de cuál es la religión verdadera en cuanto a qué iglesia uno debe de asistir, a quién creer, a cuál denominación asistir. Hay tantas religiones, hay tantas denominaciones. Aún en aquellas personas que creen en Cristo Jesús como Salvador, está la división y la barrera de la religión. Las personas se preguntan a cuál religión iremos o cuál denominación iremos, cuál será la correcta, cuál religión o denominación tendrá la escritura correcta. Realmente ninguna. Todos tenemos problemas. Todas las denominaciones, todas las religiones tienen sus puntos débiles. Para que no haya jactancia de en que yo soy la verdadera religión o la verdadera denominación o yo tengo la verdadera doctrina. Lo importante es entender que Cristo es la salvación, que Cristo es el camino a Dios, que Cristo es el que da perdón, que Cristo es la enseñanza máxima, que la palabra de Dios, la Biblia, es la respuesta a todas nuestras interrogantes, a todas nuestras preguntas. Yo he hablado con muchas personas católicas, cristianas, mormonas, de diferentes clases de doctrinas, y hay una división tremenda. Y estas personas tienen mucho conocimiento acerca de qué, acerca de su religión. Saben cuál es la historia de su religión, saben quién la fundó, cuándo la fundó, quiénes fueron sus miembros principales. Hablando de los católicos, ellos conocen santos y más santos y más santos, conocen acerca de la historia del catolicismo, conocen de papas y nombres de papas y muchas vírgenes. Pero lo importante, yo les he hecho esta pregunta a las personas. Si es cierto, me has hablado mucho acerca de la historia de tu religión, me has hablado mucho acerca de la historia de tu denominación, me has hablado mucho de los fundadores de esas religiones o de esas denominaciones, me has hablado cantidad de cosas acerca de eso. Pero te voy a hacer una pregunta y también se la voy a hacer a ustedes. ¿Qué hay de Dios? Me has hablado mucho acerca de tu religión, me has hablado mucho acerca de los fundamentos de tu religión, pero no me has hablado prácticamente nada de Dios. No me has hablado prácticamente nada de Jesucristo, nada del Espíritu Santo, que es lo importante en toda religión. No hay una religión si no hay un Dios. Si tú me estás hablando mucho de religión y no me has estado hablando acerca de Dios, ¿cómo me puedes decir a mí que tienes una religión si no conoces de Dios? Eso es lo importante, conocer a Dios. Para eso uno se acerca a la religión, para eso se acerca a una persona, a una iglesia, para eso se acerca a una persona a una denominación, para conocer a Dios, para entender a Dios, para buscar a Dios, para que Dios sea su fortaleza, para que Dios sea el camino, para que Dios le dé vida eterna. Para eso se acercan las personas a Dios, no para entender historia de personas y otras personas y de organizaciones. También, no me pueden decir muchas personas acerca de cómo ellos es su relación con Dios. Ellos me pueden decir que ellos hacen muchas cosas en las iglesias, que son diáconos, que son laicos, que ayudan en la iglesia. Pero, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Cómo ellos saben realmente que tienen una relación con Dios, que son hijos de Dios, que realmente están viviendo una religión genuina? Porque el simple hecho de hacer cosas en una iglesia no te hace un hijo de Dios. El simple hecho de ir a la iglesia no te hace un verdadero hijo de Dios. La gente no entiende que todas las personas, todos los humanos, somos creación de Dios. Pero muy pocas personas llegan a ser hijos de Dios. Hijos de Dios solamente aquellas personas que aceptan a Dios en su corazón, que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, como su guía, como su Señor. Aquellas personas que hacen caso a la palabra de Dios, que tratan de vivir la palabra de Dios.
No que son perfectos, no que no tienen errores, que no tienen fracasos, sino aquellas personas que de corazón genuino buscan a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Esos son los hijos de Dios. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios son los hijos de Dios. Porque realmente, si el simple hecho de asistir a una iglesia, el simple hecho de hacer cosas en una iglesia, nos hiciera hijos de Dios, entonces Satanás también fuera un hijo de Dios y también llegara a ser salvo y tampoco recibiría el castigo eterno. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios también van a la iglesia. También Satanás, es más, Satanás va mucho más a la iglesia que uno mismo. Incluso Satanás va a la iglesia más que los pastores. Satanás va a la iglesia mucho más que los padres católicos. Satanás va mucho más seguido a la iglesia que lo que lo hace cualquier persona, incluso que el Papa que vive en una catedral. Satanás y sus demonios están siempre atacando la iglesia y están ahí día y noche viendo la forma de destruir al pueblo de Dios. Por lo tanto, el simple hecho de asistir a una iglesia no nos hace hijos de Dios, no nos hace personas que vamos a ir a la presencia de Dios, sino una verdadera religión, una verdadera comunión con Cristo Jesús. Religión la pueden tener muchos. Religiones han existido mucho antes de que viniera el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los religiosos son aquellas personas que no entienden a Dios, que no tienen una religión con Dios y que se esfuerzan por destruir a aquellas personas que realmente buscan a Dios. Eso lo podemos ver. Aún en los tiempos del Señor Jesucristo había muchas religiones. Estaban los fariseos, estaba la religión de los saduceos, estaban los nicolaitas, estaban los herodianos. Había muchas religiones. Y aunque los fariseos y los saduceos eran el pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios, ellos no tenían una relación con Dios. Ellos iban a la iglesia, iban al templo, sacrificaban animales, pero no tenían una relación con Dios, no conocían a Dios. Como lo dijo Job alguna vez. Job, el hombre perfecto, el hombre intachable delante de Dios, que sacrificaba, que él adoraba a Dios, un Dios al que no había visto jamás, un Dios al que jamás había escuchado. Una vez el Señor le dijo, a ver, Job, quiero que tú me digas una cosa. Te estás quejando mucho, pero muéstrame tu poder y yo te mostraré el mío. Y a fin de cuentas, Job entendió una cosa. Él dijo, Señor, tenía mucha religión, pero ahora te entiendo, ahora te veo. Antes solamente te conocía de oídas. Antes solamente te conocía porque la gente me hablaba de ti, porque mis padres me hablaban de ti, porque la Biblia hablaba de ti. Pero ahora yo te conozco. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le conozcamos. No tanto que conozcamos tanta religión, no importa, al Señor no le importa si conocemos mucho acerca de doctrinas, de fundamentos, o de la historia de la iglesia, o de papas, o de apóstoles, o de grandes hombres. A Dios no le importa eso. Lo que realmente le importa a Dios es que lo conozcamos a Él, que le conozcamos a Jesucristo, su Hijo, el Salvador del mundo, el cual murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvos a través de Él. Eso es lo que le importa a Dios. No tanta religiosidad, no tanto ir a la iglesia. Es importante ir a la iglesia, porque ahí conoces y aprendes de Dios, pero no porque el simple hecho de asistir a la iglesia te va a hacer salvo o vas a ir al cielo. No, es tu relación con Dios, cómo tú te lleves con Dios, cómo tú obedezcas la palabra de Dios, cómo tú obedezcas los mandamientos de Dios, que te esfuerces. Dios sabe que no vamos a ser perfectos, Dios sabe que vamos a tener errores, Dios sabe que vamos a tener fallas, pero sabe una cosa también, el Señor mira nuestro corazón y mira que intentamos las cosas. El Señor no le importa cuánto las personas llegan a fallar, sino qué tanto las personas llegan a intentar y esforzarse para hacer lo que le agrada a Dios.
Eso es lo importante para Dios, que uno se esfuerce en agradarle a Él, que nuestro corazón se deleite en hacer la voluntad de Dios, que nuestro corazón ame lo que Dios ama, que nuestro corazón odie lo que Dios odia, que nuestro corazón busque lo que Dios busca y que nuestro corazón rechace lo que Dios rechaza. Eso es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios, genuinos religiosos. ¿Qué es importante? ¿El conocimiento de Dios o vivir una vida que le agrade a Dios? ¿O aceptar a Dios y seguir a Dios? Siempre me llega a mí el pensamiento del hombre en la cruz, del ladrón en la cruz. Un hombre que no estaba en la cruz por bueno. Un hombre que estaba en la cruz por ser un ladrón. Un hombre que no se caracterizaba por ser un religioso, una persona que no se caracterizaba por ser una persona que sabía mucho de religión. Los religiosos estaban allí a los pies de la cruz, estaban maldiciendo a Jesús, estaban burlándose de Jesús, pero aquí estaba un hombre que no tenía religión, que no sabía de historia de religión, que no sabía mucho de la Biblia, que no sabía prácticamente nada de Dios, incluso rechazaba a Dios, porque una persona que vive una vida extraviada, una persona que vive una vida rebelde, una persona que vive una vida que no agrada a Dios, es una persona que no conoce de Dios y que no conoce a Dios. Pero este hombre a Jesús le dijo, yo sé, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Implícitamente dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En su corazón él entendía y él sabía que él era el Hijo de Dios y lo aceptaba como Hijo de Dios y lo aceptaba como su Señor y su Salvador. Eso es lo que le importaba a Cristo Jesús, eso es lo que le importa a Dios, que lo acepten. Que si ese hombre hubiera tenido la oportunidad de bajarse de la cruz, ese hombre hubiera seguido a Jesús como otro de sus apóstoles. Ese hombre haya hecho la voluntad de Dios. Ese hombre se haya comportado como un verdadero hijo de Dios. Haya buscado hacer lo que es bueno. Haya buscado hacer lo que le agrada a Dios. Que iba a fallar, iba a fallar. Como Pedro falló, como Pablo falló, como Juan falló muchas veces, pero su corazón estaba en agradar a Dios. A Jesús no le importó si ese hombre sabía mucho de la palabra de Dios, sabía mucho de Dios, sabía mucho de religión. A Jesús le importó que ese hombre estaba dispuesto a seguirlo, a entenderlo, a buscarlo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Dios quiere. Personas dispuestas a buscarle, personas dispuestas a seguirle, personas que no estén peleando por religiones, personas que no busquen contiendas en el cuerpo de Cristo. Una vez Jesucristo mismo dijo a sus apóstoles cuando ellos llegaron y le dijeron, Señor, en tu, vimos a unas personas que en tu nombre echaban demonios, pero no son de esas personas que se juntan con nosotros. Son personas que andan por allá, pero en tu nombre echan demonios. Y Jesús les dijo, entiendan una cosa, déjenlos en paz, porque si no son contra mí, conmigo son. Jesús estaba diciendo, eso de hacer grupos aparte y hacer divisiones no está conmigo. Yo soy la religión. Yo soy la máxima doctrina. Yo soy a quien deben seguir. Ustedes no deben de seguir denominaciones, no deben de seguir religiones. Ustedes deben de seguirme a mí. Yo soy la religión. Porque una religión sin mí no es religión. No existiría religión si no existiera Dios. Por lo tanto, Dios lo es todo. Hay una gran ignorancia en las personas, en estar discutiendo por religiones. ¿Por qué no nos ponemos a pensar de que Dios es uno solo? De que Dios es la salvación, de que Dios es la vida eterna, de que Dios es lo bueno, de que Dios es amor, y en Dios podemos estar juntos todos nosotros. Ese es el propósito de Dios,
que todos seamos un solo cuerpo, un solo pensar, un solo sentir, en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que es difícil para las personas quitarse ese ropaje de religiosidad. Yo sé que es difícil para algunas personas el dejar todo lo que sus padres les han enseñado, todo lo que sus religiones les han enseñado para aferrarse a lo que dice la palabra de Dios, aferrarse a la Biblia. Hay personas que conocen mucho de religión, pero la Biblia no la conocen, no han leído la Biblia, no saben que la Biblia está la enseñanza máxima de Dios. Hay muchas religiones y denominaciones que se inventan doctrinas, que inventan cosas que no están escritas en la palabra de Dios y las personas las siguen. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque les da pereza buscar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque prefieren ser guiados por un hombre que ser guiados por Dios. Prefieren ser manipulados que ser amados por Dios. Esa es la gran diferencia de las personas que buscan a Dios con un corazón sincero, buscan escuchar la palabra de Dios, buscan escuchar la voz de Dios, buscan escuchar el consejo de Dios en la Biblia, la enseñanza máxima. Hay muchas religiones, muchas denominaciones, pero la Biblia es una sola. Todas las religiones verdaderas que buscan a Dios genuinamente tienen la misma Biblia, Reina Valera 1960, o más antiguas o más nuevas, dependiendo la cultura de las personas, dependiendo qué tan modernas o qué tan antiguas, depende de su conocimiento, pero la Biblia, esencialmente, todas las Biblias dicen lo mismo. No hay variación, no hay enseñanzas diferentes en las Biblias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es incambiable. Dios mismo dijo, el que le añada esta palabra o el que le quita esta palabra será maldecido por siempre. Por eso mismo la palabra de Dios es fiel. Por eso les invito personas, les invito a mis amigos, les invito a mis hermanos a que conozcamos más de la palabra de Dios, a que conozcamos más de Dios, a Dios, a que tengamos una relación con Dios, a que tengamos una relación con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, que es el que nos guía diariamente, el Espíritu Santo, es el que, esa voz que nos dice eso que estás haciendo no está bien, o es esa voz que nos dice vas por el camino correcto. No sé si algunas personas hayan mirado algunas películas en las que tienen a un diablito y a un angelito por cada lado. Pues la vida verdadera de un hijo de Dios no se diferencia mucho. Por un lado tenemos la voz del enemigo, la voz de los demonios y de Satanás queriendo inducirnos a hacer lo malo. Y por otro lado tenemos a Dios que nos motiva a hacer lo bueno, que nos dice yo estoy contigo, tú puedes hacer lo bueno, pero solamente para aquellas personas que han aceptado genuinamente a Cristo Jesús en su corazón, porque no hay otro camino, no hay otro nombre dado en la tierra en el cual podamos ser salvos, en el cual podemos llegar a tener salvación de nuestras almas e ir al cielo, sino en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. La palabra misma dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios sino a través de mí. En otras palabras, Él dijo, nadie va a ir a Dios a través de la religión, nadie va a ir a Dios a través de las denominaciones, nadie va a ir a Dios a través de ser cristiano, o ser católico, o ser mormón, o ser testigo de Jehová. Nadie va a ir a Dios a causa de qué tanto sabes de tu religión. Nadie va a ir a Dios a causa de qué tantas Biblias tengas. Nadie va a ir a Dios a causa de qué tanto hagas en la iglesia. Nadie va a ir a Dios porque vivas en la iglesia. Las personas van a ir a Dios a través de Cristo Jesús. Cuando aceptas a Cristo Jesús en tu corazón y tratas de seguir su voz, tratas de escuchar su voz. Dijo Jesucristo, mis ovejas me escuchan, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y hacen lo que dice la palabra de Dios. Se esfuerzan en hacer lo que dice la palabra de Dios. No van a ser perfectos, van a tener equivocaciones, van a caer muchas veces, pero yo los voy a levantar con el poder de Dios.
porque al que Jesucristo hace salvo, lo ayuda. Al que Jesucristo le perdona, le ayuda. Al que Jesucristo lo sana, lo ayuda. Al que Jesucristo redime, lo ayuda. Jesucristo es nuestro Señor y nos ama tanto que dio su vida por nosotros en el madero para que nosotros tuviéramos vida eterna juntamente con Él y vida en abundancia, de gozo, de paz, de amor. Y Dios siempre estará con nosotros. Él mandó al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros a cada momento, para que nos guiara a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios, para que nos guiara en el camino en esta vida, para que nos mostrara cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar, cómo tratar a las personas, para que nos diera el fruto en nuestros corazones. Aquellas personas que tienen mucha religiosidad, tienen mucho conocimiento de historia, tienen mucho conocimiento de iglesia, tienen mucho conocimiento de doctrinas, pero no tienen mucho conocimiento acerca de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. El Espíritu Santo, cuando llega a morar en el corazón de las personas, cuando llega a la vida de una persona, cambia su pensar, cambia su forma de ser, cambia su forma de actuar, su forma de vivir. El Espíritu Santo pone el fruto del Espíritu Santo en los corazones. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Él pone el amor en nosotros, Él pone el gozo en nosotros, Él pone la paz en nosotros, Él pone la benignidad, el ser buenos en nosotros, Él pone la mansedumbre, la templanza, la fe en nosotros, Él pone el dominio propio en nosotros, para que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Pone el amor de Dios en nosotros para que podamos dar ese amor a las personas y las personas entiendan cómo una vida puede ser cambiada a través de Dios. Una persona que no tiene amor, que no tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida, que no tiene la paz de Dios, que no tiene la mansedumbre, que no tiene la templanza, difícilmente se puede llamar un verdadero hijo de Dios. Tiene que haber frutos de una vida consagrada a Dios, de una vida que realmente dice ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios se diferencian a los demás. ¿Por qué? Porque el fruto se puede ver, se puede sentir, se puede palpar. El amor de las personas se puede sentir. Cuando las personas miran a un verdadero hijo de Dios y miran su paz, su calidez, y miran cómo con amor hace las cosas, miran cómo con amor trata a las personas, mira la templanza que hay en las personas, ellos pueden decir hay algo diferente en él. No sabemos qué es, pero hay algo diferente en él. Pero nosotros sí sabemos qué es. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Y si el Espíritu de Dios nos ha cambiado, nos ha hecho diferentes, nos ha dado el amor de Dios a nuestro corazón, nos ha dado la paz de Dios a nuestro corazón, nos ha dado la templanza de Dios a nuestro corazón. Eso nos indica que somos verdaderos hijos de Dios. Hay algo también que las personas deben entender. Es que cuando una persona es un verdadero hijo de Dios, va a odiar el pecado, va a odiar lo que es malo, va a disgustarse, le será como una enfermedad contagiosa. No estoy diciendo que nunca van a fallar, o que nunca van a equivocarse, o que nunca van a pecar, pero van a hacer lo posible por alejarse del pecado, van a hacer lo posible por no pecar, van a hacer lo posible por acercarse más a Dios, a la luz, para alejarse de las tinieblas y así no ser tentados. Una persona que ha sido tocada por Dios, una persona que ha recibido a Dios a su corazón, es una persona que ha cambiado. Las demás personas pueden haberlo visto antes de recibir a Dios, antes de entregar su vida a Dios, antes de decirle a Dios, sabes que yo no puedo, haz conmigo lo necesario, pero cambia mi vida porque te necesito. Habrá personas que lo habrán conocido antes, como a mí. Yo antes era muy diferente, me vestía muy diferente, hablaba muy diferente, pensaba muy diferente, actuaba muy diferente. La gente que me miraba con los pantalones grandes, con la ropa abultada, con tatuajes, pelón, con aretes, y la gente me temía.
Decían, este es un vagabundo, este es un cholo, este es un drogadicto, este es de lo peor. Pero Dios vino a mi vida, yo lo recibí, Él tocó mi vida, tocó como dice la palabra de Dios, he aquí toco a tu vida, si abres y me recibes, estaré contigo, cenaré contigo, viviré contigo y te guiaré siempre y cambiaré tu vida. Cuando yo recibí al Señor, cambió mi vida completamente, cambió mi pensamiento, mi forma de sentir, mi forma de ver la vida. Y al cambiar eso, también cambió mi exterior. Empecé a vestirme diferente, empecé a hablar diferente, a hablar lo que es bueno, lo que edifica, lo que ayuda a los demás, lo que no daña a los demás. Hab- Empecé a hablar cosas que no hieren, personas que animan a los demás. Empecé a hacer cosas que ayudan a los demás. Antes era egoísta y hacía cosas que solamente me ayudaban a mí. Pero eso lo hizo Dios en mi vida. Cuando yo tomé la decisión de escuchar la voz de Dios que me hablaba y me decía, es tiempo de cambiar tu vida y es tiempo de que escojas el buen camino, porque si sigues así, vas a irte al mal camino. Y todos sabemos cuál es el mal camino, la perdición de nuestras almas en el infierno. Pero gracias a Dios y gloria a Dios que Él nos habla día con día a las personas. Siempre nos ha hablado. Seguramente te ha hablado a ti en muchas y diferentes circunstancias. Como a mí me habló muchas veces antes de que yo lo aceptara. Mandó personas a hablarme de Él. Mandó personas a que me dijeran que escuchara y me llevaran a la iglesia, pero yo no le hacía caso. Él estaba ahí. Yo lo pude ver, hoy lo puedo ver y lo puedo entender que Él siempre estuvo ahí, como para ti en este día. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús y no estás seguro que eres un hijo de Dios verdadero y genuino, Él te está hablando hoy. Hoy está hablando a tu vida. Él está tocando la puerta de tu corazón para que tú lo dejes entrar y pueda hacer de ti un verdadero hijo de Dios. Alguien que esté en la paz y en la seguridad de su salvación. Alguien que pueda decir por fe, por fe. A mí no me dieron un papel donde me decían que vas a ser salvo por toda la eternidad, no importa lo que hagas. Pero yo sé que Dios ve mi corazón y que ve que yo me esfuerzo y quiero y le amo y hago todo lo que hago porque le amo. Y esa es mi fe, de que algún día estaré con Él en el cielo, podré ver su rostro, podré estar en la cercanía de aquel que me salvó, de aquel que me amó, de aquel que murió en la cruz por mí, para perdón de mis pecados y que yo tuviera vida eterna. Y estaré en la presencia del Espíritu Santo, estaré en la presencia de Dios, contemplando su gloria y su majestad. Así tú también, tú lo puedes hacer hoy. Puedes entregar tu vida a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer de mí. Reconozco que he pecado, reconozco que tengo muchas fallas, reconozco mis errores y reconozco que necesito de tu ayuda. Señor, perdona mis faltas, perdona mis errores, ayúdame. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, quien murió por mí en la cruz para perdonar mis pecados, Señor, perdóname, Padre. Hazme un hijo tuyo, un hijo genuino tuyo. Cambia mi vida, cambia mi ser. Hazme conforme a tu voluntad, no importa lo que tenga que suceder, pero Señor, hazme conforme a tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad es buena y quieres lo mejor para mi vida. Aunque a veces yo no lo vaya a entender, pero yo sé que vas a hacer lo mejor para mí, Señor. Señor, ayúdame. Manda tu Santo Espíritu para que me guíe, para que me enseñe, para que me muestre cómo vivir, para que me ayude a vivir en esta vida, para que me ayude a apartarme de lo que es malo, para que me ayude a acercarme a lo que es bueno, para que me enseñe de ti, para que me enseñe una relación con Cristo Jesús, para que me enseñe una relación contigo, con Dios, con el Espíritu Santo, y no tanto una religión. Prefiero ser un tonto, Dios, pero tenerte a ti y saber de ti. Prefiero ser una persona que no conoce nada de religión, pero que pueda decir, yo conozco a Dios, yo he visto el poder de Dios en mi vida,
Yo he visto su mano poderosa en mi vida porque mi vida era así y ahora es así. Mi vida era diferente a lo que es hoy. Hermano, di estas palabras, acepto a Cristo Jesús en mi corazón y que Él guíe mi vida y que Él guíe mi pensar, que Él guíe mi forma de ser de hoy y para siempre, que el Espíritu Santo me selle y me guarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios Jehová de los ejércitos, ayúdame, perdóname y sálvame. Amén. Dios los bendiga y espero otra vez hacer otros videos acerca de cosas importantes para nuestra vida. Hoy fue acerca de que no es una relación, sino no es una religión, sino una relación con Dios lo importante. Que Dios me los bendiga, nos guarde, que el Santo Espíritu de Dios los llene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.